Corría el año 1948 en San Salvador y las calles de la ciudad aún guardaban ecos de tradiciones antiguas, susurros de historias que nadie se atrevía a contar en voz alta entre casas de adobe y calles empedradas. Vivía doña Emilia, una mujer de ojos cansados y alma rota. Su esposo había muerto meses atrás, dejando un vacío que ni el tiempo parecía capaz de llenar. Cada tarde, se le veía caminar rumbo al cementerio, como si las lápidas fueran las únicas amigas que aún podía abrazar sin temor. Aquella mañana, mientras el sol apenas despuntaba entre los tejados, decidió hacer algo que cambiaría su rutina para siempre. Doña Emilia llevaba semanas observando la tumba de su esposo. La lápida estaba sucia, cubierta de musgo y manchas que el paso del tiempo no perdonaba. Con un dolor silencioso, se propuso pintarla de blanco, un gesto de amor que quizá devolvería un poco de paz a su corazón. Caminó hasta la pequeña tienda de pinturas en el mercado, y con manos temblorosas compró un bote de pintura blanca, creyendo que aquel color puro podría borrar, aunque fuera por un momento, la oscuridad que la rodeaba. Nadie en el barrio entendía su obsesión, pero ella no necesitaba que comprendieran. Al caer la tarde, el cementerio parecía más grande, más silencioso de lo habitual. Las sombras de los cipreses se alargaban, y el viento movía las hojas secas con un crujido que parecía susurrarle advertencias. Emilia extendió un trapo viejo sobre la lápida y abrió el bote de pintura con movimientos pausados. Comenzó a cubrir la piedra con pinceladas firmes. Cada trazo era un recuerdo de los momentos felices, un intento de borrar la tristeza acumulada en cada esquina de su vida. Sin embargo, algo en el aire parecía extraño, como si la muerte misma la observase. La mujer no notó que el cielo se había oscurecido más rápido de lo normal. Una brisa fría recorrió el cementerio, haciendo que los árboles susurraran secretos antiguos. Mientras pintaba, pensaba en lo mucho que había amado a su esposo. En los días de risas, en los momentos de silencio compartido, cada pincelada blanca sobre la lápida era un acto de memoria, una manera de mantener viva su presencia en un mundo que la había dejado sola. No había nadie alrededor, solo ella, la lápida y la sensación de que algo invisible la rodeaba. Terminó de pintar la lápida justo cuando el sol se escondía detrás de las montañas. El blanco brillante destacaba entre la maleza y el musgo oscuro. Emilia retrocedió un paso y contempló su obra. Satisfecha por primera vez en meses, sintió un alivio pasajero, como si hubiera hecho algo tangible por su esposo. Cerró el bote de pintura, limpió el pincel y se dirigió a su casa, sin notar las sombras alargadas que parecían moverse entre las lápidas detrás de ella. Esa noche, el cementerio permaneció en un silencio profundo, interrumpido solo por el susurro del viento. A la mañana siguiente, Emilia despertó con un frío inexplicable. La ciudad parecía envuelta en una niebla tenue que no debería estar allí. Decidida, se dirigió al cementerio para contemplar nuevamente la lápida. Su corazón latía con una mezcla de expectativa y temor. Al llegar, se detuvo en seco. La pintura blanca que había aplicado con tanto cuidado estaba ahora manchada. Grandes marcas oscuras cubrían la superficie, como si alguien o algo hubiera decidido ensuciar su gesto de amor. Emilia se quedó paralizada, incapaz de comprender lo que veía. La mujer se acercó lentamente, tocando la lápida con la yema de los dedos. La pintura estaba húmeda en algunos puntos, aunque no había llovido. Las manchas parecían surgir de la piedra misma, como si la lápida hubiera rechazado su intento de purificación. Emilia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una sensación de presencia invisible comenzó a envolverla, y un susurro apenas audible parecía brotar del cementerio. ¿Quién está ahí?, murmuró, pero no hubo respuesta, solo el viento moviendo las hojas y el eco de su propia voz. Intentó limpiar las manchas con un trapo, pero cada intento parecía empeorarlas. La pintura blanca se mezclaba con el tono oscuro de las manchas, creando formas que recordaban siluetas humanas. Emilia retrocedió, atónita. Nunca había visto algo así. La sensación de que algo la observaba se intensificó. Por un momento, pensó en huir, pero algo dentro de ella la mantenía firme, como si su amor por su esposo le diera fuerza para enfrentar lo inexplicable. La lápida se había convertido en un espejo de misterio, y cada mancha parecía tener intención propia. Al pasar las horas, Emilia notó que las sombras del cementerio parecían moverse de manera distinta. Cada árbol proyectaba figuras que no correspondían al sol. Los pájaros evitaban posarse en las cercanías de la lápida. Un murmullo constante comenzó a surgir del musgo y de la tierra húmeda, un sonido que se mezclaba con su respiración agitada. La mujer comprendió que no estaba sola. Algo o alguien había reclamado el espacio que ella intentaba embellecer con amor. La pureza de la pintura blanca chocaba con la oscuridad del lugar, generando una tensión imposible de ignorar. Esa noche,
Emilia no pudo dormir, cada ruido de la casa la hacía saltar, soñaba con su esposo, pero no en paz, lo veía en la lápida, pero su figura estaba cubierta por manchas negras que se movían, como si respiraran. El sueño se repetía, cada vez más vívido, hasta que la mujer despertó sudando y con el corazón latiendo desbocado. La sensación de que alguien la seguía no la abandonaba. En un impulso, decidió regresar al cementerio al amanecer, buscando respuestas que quizá nunca llegaría a comprender. La obsesión comenzaba a mezclarse con el miedo. Al llegar al cementerio, la luz del amanecer apenas iluminaba la escena. La lápida seguía manchada, pero ahora las marcas parecían cambiar de forma con cada mirada. Emilia intentó respirar hondo, intentando mantener la calma. Recordó los consejos de los ancianos del barrio, quienes hablaban de espíritus inquietos y de tumbas que rechazaban las intenciones humanas, pero ella no creía en esas historias. Hasta ese momento la evidencia estaba frente a sus ojos, y la sensación de peligro era tan real como el dolor que sentía por la pérdida de su esposo. Mientras examinaba la lápida, un sonido seco llamó su atención, un golpe que provenía del interior del cementerio. Emilia se giró, buscando el origen, pero no había nadie, solo el viento que movía las ramas. Pero el golpe se había sentido demasiado fuerte para hacer eso. Su corazón se aceleró, y por primera vez, sintió miedo real. No podía entender por que la lápida, su acto de amor, se había convertido en un símbolo de terror. La mancha negra parecía absorber la luz, y la sensación de presencia se hacía más intensa. Algo estaba despertando, algo que no debería haber sido perturbado. La mujer recordó entonces historias que había escuchado de niña, relatos de viudas que pintaban tumbas para proteger a sus seres queridos, solo para descubrir que ciertos espíritus no aceptaban intervención humana. Emilia comprendió que su amor, aunque sincero, podría haber alterado un equilibrio que nunca entendió. Cada mancha negra era un recordatorio de que algunas acciones, aunque bien intencionadas, tienen consecuencias que no podemos controlar. La lápida, antes símbolo de memoria y amor, se había transformado en un enigma que amenazaba su tranquilidad. Emilia decidió no rendirse, tomó un balde de agua y comenzó a limpiar la lápida con cuidado, esperando que la pintura blanca regresara a su estado original. Cada pasada del trapo parecía insuficiente, y las manchas reaparecían casi instantáneamente. Era como si la piedra tuviera vida propia. Rechazando su intento de purificación, la mujer comenzó a llorar, mezclando su desesperación con el cansancio acumulado. La tarde caía, y con ella, un silencio profundo cubrió el cementerio. Los sonidos de la ciudad parecían lejanas, como si el mundo entero hubiera dejado de existir alrededor de la lápida. Caminando entre las tumbas, Emilia buscaba alguna explicación. Observó otras lápidas cercanas, algunas viejas, cubiertas de musgo, otras nuevas, limpias, pero ninguna mostraba la misma reacción. Solo la de su esposo estaba marcada con manchas negras. Un escalofrío recorrió su espalda. Comprendió que no se trataba de la pintura ni del clima. La mancha tenía intención, como si la lápida estuviera comunicándose, protestando, o tal vez advirtiéndole algo que ella no podía comprender. Cada segundo que pasaba, la sensación de inquietud aumentaba, envolviendo el cementerio en un aura de misterio. En un acto de desesperación, Emilia comenzó a hablarle a la lápida. Le contó recuerdos de su vida. Juntos, compartió sus secretos, sus lágrimas y su soledad. Mientras hablaba, las sombras parecían moverse de manera distinta, y el viento jugaba con las hojas secas a su alrededor. Por un instante, sintió que el espíritu de su esposo escuchaba, que entendía su dolor, pero las manchas permanecían. Esa dualidad la llenaba de angustia, cercanía y rechazo, amor y miedo, luz y sombra. No había respuestas claras, solo la certeza de que había alterado algo más grande que ella. Esa noche, volvió a su casa con el corazón pesado. La ciudad dormía, ignorante de lo que había ocurrido en el cementerio. Emilia sentía que algo la seguía, incluso dentro de su hogar. Cada crujido, cada sombra proyectada por la luz de la luna, la hacía sobresaltar. Intentó concentrarse en otras cosas, pero su mente volvía siempre a la lápida manchada. No podía entender cómo un simple acto de amor se había transformado en un fenómeno que desafiaba toda lógica. La historia de su vida, hasta ese momento marcada por la rutina y la tristeza, había cambiado para siempre. Los días siguientes, Emilia regresó varias veces al cementerio. Cada vez, las manchas parecían moverse, como si reaccionaran a su presencia. Comenzó a sentir que la lápida exigía algo más que pintura y recuerdos. Quizá pedía respeto, quizá pedía olvido, o quizá solo reclamaba ser reconocida como un ente propio. Con voluntad y misterio, la mujer empezó a darse cuenta de que, aunque la lápida representaba a su esposo, también contenía una fuerza que no podía
Controlar su amor ya no bastaba, y la realidad de que había desatado algo más allá de su comprensión la aterrorizaba. Un anciano del barrio, al enterarse de su obsesión, le advirtió: hay tumbas que no aceptan el toque humano, hay espíritus que no perdonan la intromisión. Emilia no quiso escuchar al principio, pero la experiencia del cementerio le demostraba la verdad de aquellas palabras. La lápida de su esposo no era solo un recordatorio de amor, sino un portal a un misterio que no estaba destinada a entender. Cada visita, cada intento de limpiar la pintura, fortalecía la sensación de que algo la observaba, de que el acto de pintar había cruzado un límite invisible y peligroso. Un día, decidió no volver a tocar la lápida. Se sentó frente a ella desde lejos. Dejando que las manchas negras permanecieran intactas, su corazón seguía roto, pero había aprendido a coexistir con la presencia inexplicable. Observaba cómo la luz del sol iluminaba las marcas, cómo la brisa movía las hojas sin perturbar la piedra. Emilia entendió, finalmente, que el amor no siempre puede controlar la muerte. Algunas cosas deben permanecer tal como son. Con su misterio intacto, la lápida manchada se convirtió en un símbolo de humildad frente a lo desconocido. Pasaron semanas y la vida cotidiana comenzó a ocupar el lugar del miedo constante. Emilia visitaba el cementerio con menos frecuencia, y aunque las manchas persistían, la sensación de amenaza disminuyó. Comprendió que la lápida no buscaba dañarla, sino recordarle los límites entre los vivos y los muertos. La experiencia le enseñó que el amor verdadero no siempre se manifiesta mediante acciones visibles o limpias. A veces, su presencia es silenciosa, intangible, y debe aceptarse tal cual, sin intentar controlarla. En las noches silenciosas, Emilia aún soñaba con la lápida manchada. Su esposo aparecía en los sueños, pero nunca le hablaba, solo la miraba desde detrás de la piedra. La mujer comprendió que ese contacto era suficiente para mantener viva la memoria, aunque la pintura blanca ya no representara nada. Aprendió a valorar la conexión invisible, la que no necesita pruebas ni limpieza para existir. Las manchas negras, que al principio parecían una amenaza, se transformaron en un recordatorio de que el amor y la muerte coexisten en un delicado equilibrio que no se puede alterar con el tiempo. Emilia comenzó a contar su experiencia a algunos vecinos, quienes la escuchaban con mezcla de temor y fascinación. Nadie se atrevía a tocar la lápida, y algunos incluso evitaban pasar cerca del cementerio. La historia de la viuda y la lápida manchada se convirtió en leyenda urbana, un relato que se susurraba entre generaciones, recordando que ciertas acciones, aunque motivadas por amor, pueden tener consecuencias que escapan a toda comprensión. Emilia aceptó su papel, cuidadora de un misterio que nunca sería completamente desvelado. Años más tarde, la mujer falleció y fue enterrada cerca de su esposo. La lápida manchada permaneció intacta, observada por aquellos que visitaban el cementerio. La ciudad cambió, las calles se modernizaron, pero la historia de doña Emilia y la lápida que amanecía manchada continuó viva. La leyenda servía como advertencia y como homenaje, un recordatorio de que los actos de amor pueden ser tan poderosos que desafían la lógica y la realidad misma. La memoria de Emilia y su devoción permanecieron entre manchas oscuras y blancura persistente. Generaciones escucharon la historia y aprendieron a respetar los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La lápida de blanco manchada se convirtió en un símbolo de misterio, amor y respeto. Aquellos que visitaban el cementerio sentían un escalofrío, pero también un reconocimiento silencioso hacia la viuda que había intentado purificar el recuerdo de su esposo. Las manchas negras ya no eran terror, sino parte del relato eterno de San Salvador, un testimonio del vínculo imposible de romper entre quienes aman y aquellos que han partido hoy. La leyenda de la viuda que pintó la lápida de blanco persiste. Los turistas que visitan San Salvador escuchan con fascinación el relato, y algunos afirman sentir una presencia suave cerca de la tumba. La historia combina dolor, misterio y un amor que trasciende la vida. Las generaciones nuevas observan la lápida manchada, entendiendo que no todo puede ser explicado ni controlado. El acto de Emilia, que comenzó como un gesto simple de cariño, se transformó en un símbolo de lo inexplicable, donde la pureza y la oscuridad coexisten en perfecta tensión. El relato de la lápida manchada enseña que el amor y la muerte están entrelazados de maneras que la mente humana rara vez comprende. La memoria, la intención y la fuerza de los sentimientos pueden dejar huellas invisibles, que solo algunos elegidos perciben. Emilia se convirtió en parte de esa historia, su nombre recordado entre susurros y leyendas del barrio. La pintura blanca, manchada por un misterio invisible, sigue siendo un recordatorio de que los actos humanos tienen consecuencias que trascienden lo
tangible, y que la devoción verdadera no siempre se manifiesta de manera visible. La viuda y la lápida manchada siguen siendo un enigma de San Salvador. La historia perdura en las voces de quienes la cuentan, recordando que el amor y el misterio no se pueden separar. Las manchas negras sobre la lápida blanca continúan siendo un símbolo de respeto y fascinación, un vestigio de lo inexplicable, y así, cada amanecer en el cementerio, la piedra parece susurrar la historia de Emilia, su devoción y la lección que dejó, que hay límites que el amor no puede traspasar, y misterios que ni el tiempo ni la voluntad humana podrán jamás borrar.